Señor Jesús, te damos gracias, papito Dios, porque tú permites que estemos esta mañana aquí. Te pido que tú seas el comandante, jefe de este mensaje, que pongas palabras tuyas en mi boca, que este mensaje llegue a la profundidad de sintonía que tú deseas. Quita todo adormecimiento, todo aturdimiento, todo lo que impida que se haga tu proyecto esta mañana. Guarda mi vida, guarda esta congregación en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Cuántos pueden sonreír? Cuando sonríe, Dios se agrada. Sonríe, te ve más bonito. Es un maestro de los dientes. Y cuando puede decir con conocimiento, Dios es bueno. Dios es infinitamente bueno. Este vez vamos a ver otro elemento del tabernáculo, que es el altar del sacrificio. Leamos por favor Levíticos 6, 12 y 13. Recuerden, entre tanto el fuego del altar debe mantenerse ardiendo, nunca deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote le echará leña nueva al fuego. Luego acomodará la ofrenda quemada sobre él y también quemará la grasa de las ofrendas de paz. Recuerden, el fuego del altar siempre debe estar encendido, nunca debe apagarse. El fuego arderá continuamente, nunca deberá apagarse. Y eso es lo que lo dije en el mensaje de hoy, el fuego que nunca debe apagarse. ¿Cuántos de ustedes recuerdan haber estado enfrente de una fogata? No importa de pronto de una finca, una playa o un paseo. ¿Quién ha estado enfrente de una fogata? Yo creo que muchos. Y puede haber 10, 20, 30 personas y en algún momento todos están pendientes de fuego. Porque el fuego atrae, da calor, da luz, produce seguridad, genera vida. Pero piensen en algo. Al fuego nadie enseña cómo tiene que apagarse. Simplemente, si dejamos de alimentarlo, se va extinguiendo poco a poco. No hace falta que venga un enemigo, no hace falta que venga una tormenta o que alguien eche agua. Basta con que dejemos de poner leña y se va apagando poco a poco. Empieza a disminuir, empieza a perder su intensidad, después pierde calor y después quedan simplemente algunas brasas encendidas. Y de último, ¿qué queda? Las cenizas. Y quiero comenzar haciendo una pregunta a la iglesia. ¿Qué es lo que más te acuerdas cuando tú conociste a Dios, cuando te acercaste a Dios? Algunos podrán recordar el día de bautismo, otros podrán recordar el primer día que llegaron a un servicio como este. Algunos podrán recordar cuando dieron un mensaje por primera vez, algunos cuando sirvieron por primera vez, algunos recordarán la prueba que nos trajo aquí esta mañana. Pero hay algo importante en los comienzos. Todo comienzo, aunque da temor, emociona, inspira, sorprende. Los primeros días de matrimonio son agradables, ¿no es cierto? Las películas terminan ¿cuándo? El día del matrimonio, porque no cuenta lo que viene después, ¿o no? El primer día que vamos a la universidad llegamos entusiasmados, llegamos antes de tiempo, conseguimos un nuevo empleo, saludamos antes de las fotos. Si montamos un negocio, barremos, trapeamos, cerramos, somos entusiastas. Porque al comienzo siempre estamos encendidos. Pero después, ¿qué viene? Viene la apatía, viene la rutina. Y ella es cuando comienza el verdadero desafío. Porque comenzar bien es relativamente fácil. Lo difícil es mantenerse encendido. Y cuando yo pienso en una persona que comenzó encendido, con vigor, con apasionamiento, se me viene a la mente siempre un hombre, Pedro, el discípulo de Dios. ¿Se acuerdan? El que Dios llamó Simón Pedro. Que cuando decía Simón Pedro era como decía Carlos Arturo. O te llaman con los dos nombres, ponte pila porque algo pasa. Y vamos a la vida de Simón Pedro, o Pedro. Imagínense esta escena. Jesús camina a la orilla del mar. Y Pedro está trabajando, tiene redes, tiene peces, tiene un negocio, tiene planes, tiene una vida organizada. Y de repente Jesús lo ve y dice, hey tú, sígueme. Y ocurre algo impresionante. Pedro deja las redes, deja su negocio, deja la barca, deja su seguridad y comienza a caminar con Jesús. ¿Por qué? Porque había algo encendido dentro de él. Había pasión, había hambre, había un fuego que lo impulsaba. Y yo creo que nosotros de algún modo, en un momento de nuestra vida vamos a ser como Pedro. Pero la historia de Pedro no terminó allí, apenas era el comienzo, como en la vida de muchos de nosotros. Cuando Dios llama, apenas está comenzando con nosotros. ¿Cuántos lo creen?
Y si algo que he aprendido caminando en los caminos de Dios es que el enemigo nunca impide los comienzos. Lo que está buscando es que tú apagues ese fuego que hay dentro de ti. Y Satanás sabe que un creyente encendido es un creyente peligroso. Es el que le tiene temor. Así que Satanás no busca que tú te abandones el cristianismo, busca es apagar el fuego que hay dentro de ti. Te voy a poner otro punto de vista. Hace un tiempo hicimos un asado en mi casa. No me diga, pastor, que no me invitó, hay que estar más pendiente. Y no limpiamos el asador. El día siguiente yo vi como estaba como que encendido, veía como unas brasas prendidas, me acerqué y simplemente había cenizas. Y estaba pensando que el corazón humano es semejante a eso. A veces vemos unas personas y aparentemente todo está bien. Siguen sonriendo, siguen saludando, siguen diciendo, Dios te bendiga, siguen cantando. Seguimos ocupando esa silla que tenemos aquí en la iglesia que muchos no tienen escriturada. Esa es mi silla. Y si alguien se sienta, muestra los dientes como alguna vez hace poquito lo vi. Pero solamente sabe Dios si hay realmente fuego en tu interior o simplemente hay ceniza en este momento. Y la Biblia nos narra que Pedro tuvo 3 fuegos en su vida espiritual. El primer fuego fue el fuego de la pasión, cuando deja las redes y empieza a seguir a Jesús. El segundo fuego fue el fuego equivocado, cuando la terraza se está calentando con los soldados que habían apresado a Jesús. Y el tercer fuego fue el fuego del Espíritu Santo, cuando en Pentecostés Dios derramó el Espíritu Santo sobre todas las personas que estaban allí. Y posiblemente hoy llegamos como el primer Pedro, llenos de entusiasmo, de vigor, de creer a Dios. O de pronto otros llegamos hoy como el Pedro del patio, tratando de calentar el alma en un sitio que no tenemos que calentar. O otros por haber llegado hoy esperando que Dios derrame su Espíritu Santo sobre nosotros. Y por eso precisamente Dios instituyó o dio una orden que ha permanecido por más de 3.000 años y que hoy nos está dando a nosotros también. Que nunca se apague el fuego en nosotros. Levítico 6:12. Entre tanto, el fuego del altar debe mantenerse ardiendo. Nunca deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote le echará leña nueva al fuego. Luego acomodará la ofrenda quemada sobre él y también quemará la grasa de las ofrendas de paz. El fuego arderá continuamente sobre el altar. No se apagará. ¿Por qué Dios insistió en esta orden? ¿Por qué el fuego era tan importante? ¿Por qué nunca debía apagarse? Y lo más importante es, ¿qué tiene que ver eso con Pedro? ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Pues, ¿sabes qué digo? Tiene que ver todo. Porque vamos a descubrir esta mañana que no solamente es la historia de un altar, es la historia de un corazón, es la historia de un hombre llamado Pedro, que puede ser también la tuya o la mía. Levítico 6:13 que nos dice: Recuerden, el fuego del altar siempre debe estar encendido. Nunca debe apagarse. somos repetitivos porque Dios nos dijo, nunca debe apagarse. Vamos a recordar dónde dejamos a Pedro. Lo dejamos dejando de red de su trabajo, un hombre apasionado, un hombre dispuesto, un hombre que dejó todo por seguir a Jesús. Pero quiero hacer una pregunta. ¿Qué fue lo que transformó realmente a Pedro? ¿Haber visto milagros? No. ¿Haber visto caminar sobre las aguas? Tampoco. ¿Fue haber escuchado a Jesús? Puede ser importante, pero no fue lo que lo transformó. ¿Sabes qué fue la verdadera transformación de Pedro? Cuando mucho antes decidió dejar algo sobre el altar. Porque nadie puede caminar hacia Jesús sin haber dejado algo sobre el altar. Y eso nos lleva al tabernáculo. Y hay algo que me impresionó cuando estaba estudiando esta serie del tabernáculo de Dios, que Dios pudo haber puesto algo al entrar al tabernáculo. Pudo haber puesto un gran aviso: bienvenidos al tabernáculo de Dios. O una gran recepción. O pudo haber puesto algo que tenía, el candelabro, los panes de incienso. Pudo haber cualquier cosa. Sin embargo, puso el altar de sacrificio. ¿Por qué? Porque Dios nos quería enseñar algo importante. Antes de la comunión viene la rendición. Antes de la gloria viene la entrega. Antes de la presencia viene el altar. Y el viernes en el devocional Dios nos recordaba que vivimos una generación que todo queremos ya, instantáneo, rápido. Queremos respuestas rápidas, milagros, puertas abiertas, prosperidad, restauración. Pero muchas veces dejamos pasar por alto el altar.
Queremos la corona sin la cruz. Queremos resurrección sin el Calvario. Queremos Pentecostés sin llegar a Getsemaní. Pero mis hermanos, el camino de Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Y al estudiar el tabernáculo podemos concluir que no era un sitio bonito, no olía perfume francés, olía sacrificio. Ahí había sangre, había humo, había fuego, había lágrimas. No era un lugar que tú llegabas para tomarte fotos, para montar por Instagram o en las redes sociales. Era un lugar donde tenía que morir algo. Y eso nos incomoda que nos lo digan. Porque muchas veces queremos que haya cambio en nuestro corazón, pero no queremos morir a lo que nos dice Dios que tenemos que morir. Pero volvamos nuevamente a nuestro amigo Pedro. Jesús le dijo, sígueme. Y él no solamente dejó las redes, dejó su seguridad, dejó el control, dejó sus planes, dejó su forma de vivir. Y eso también es un sacrificio. Porque muchas veces pensamos que dejar algo es la parte económica o material. Y muchas veces es entregar nuestra voluntad a Dios. Y es allí donde comienza realmente el cambio de un discipulado. Porque nos encanta decir, Señor, úsame, moldéame, soy barro en tus manos. Y cuando Dios comienza a usarte, dice, ¿por qué no usas de al lado? Y Dios te va a decir, comencé contigo y no te voy a dejar hasta que termine mi obra contigo. Y si vemos rápido Levíticos, si vemos la parte del altar, podemos pasar por alto una cosa importante. El fuego no era lo primero que encontrábamos en el altar. ¿Sabes qué es lo primero que encontrábamos? El sacrificio. Y después del sacrificio venía el fuego. Y es muy importante, iglesia, que entendamos esto hoy, esta mañana. Porque muchas veces queremos experimentar el poder de Dios sin haber primero rendido nuestra vida ante Él. Queremos su presencia, pero seguimos gobernando nuestra vida con nuestros propios sentimientos. Queremos fuego sin entregar leña. Queremos unción sin obediencia. Y Dios nos está diciendo esta mañana, primero el altar, primero entrega lo que tienes que entregar. Pero ¿qué pasó con Pedro? Cuando Jesús empezó a hablar con los discípulos, empezó a decir lo que iba a suceder, que iban a crucificar, Pedro lo reprendió, le dijo, Señor, eso a ti nunca te va a acontecer, ¿estás conmigo? Pedro quería dar gloria sin el sacrificio, quería el reino sin cruz. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Queremos que Dios nos bendiga, que nos use, que nos prospere, pero evitamos todo aquello que nos impide morir. Seguimos con orgullo, con resentimiento, con autosuficiencia, con el deseo de controlar cada detalle. Y Dios te está diciendo esta mañana, suelta, deja que yo actúe. Y de pronto están pensando, pero el pastor me está hablando del Antiguo Testamento, algo que de pronto no existe hoy. Y es cierto, el altar de sacrificio no existe hoy en día, pero el principio sigue completamente vigente. Hoy el altar aparece cuando tú decides perdonar en vez de vengarte. Aparece cuando tú decides obedecer en vez de desobedecer, aunque te cueste. Cuando tú decides la verdad, aunque sea un sacrificio y tenga consecuencias. Cada vez que tú honras a Dios, en vez de rodear tus propios intereses. Ahí tú vuelves al altar. Iglesia, quiero que te grabes algo en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu. El altar no es un lugar donde Dios te quita algo. Eso es un lugar donde Dios te trae para moldearte, para bendecirte y moldear tu vida. Y aquí surge una pregunta importante. Si el altar es tan importante para Dios, ¿quién encendía el fuego? ¿Quién encendía el fuego? ¿Los sacerdotes? ¿Aarón? ¿Moisés? ¿De dónde venía aquella llama que debía aparecer encendida día y noche? Porque la respuesta esta mañana es lo que puede transformar radicalmente tu forma de entender el cristianismo. Y mientras respondemos a esa pregunta, vayan pensando, vamos a encontrar nuevamente con Pedrito, quien va a descubrir como nosotros, si Dios lo permite, que el verdadero fuego nunca nace del esfuerzo humano, siempre desciende del cielo. Levítico 9, 23 y 24. Luego Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo y cuando salieron volvieron a bendecir al pueblo y la gloria del Señor se apareció a toda la comunidad. Un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y consumió la ofrenda quemada y la grasa que estaba sobre el altar. Cuando los israelitas lo vieron, gritaron de alegría y se postraron rostro en tierra. Escucha esta frase, porque quiero que la guarden en su alma, en su mente, en su espíritu. El sacerdote mantenía el fuego, pero nunca producía el fuego.
El sacerdote mantenía el fuego, pero nunca lo producía. Nunca se olvide eso. Así que podemos descubrir uno de los principios más profundos del cristianismo. Nuestra responsabilidad no es hacer el fuego. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Es permitir que no se apague. Porque el fuego siempre comienza y proviene de Dios. Volvamos a nuestro amigo Pedro. Cuando uno lee los evangelios, descubre algo curioso. Pedro era apasionado, era impulsivo, era valiente, era atrevido. Era el primero que hablaba, el primero en responder, el primero en lanzarse. Era uno de los míos, lo confieso. Porque cuando los demás callaban, Pedro hablaba. Cuando los demás se quedaban con la boca cerrada, Pedro producía palabras. Cuando los demás se quedaban en la barca, Pedro caminaba sobre las aguas. Cuando arrestaron a Jesús, sacó una espada. Era un hombre lleno de fuego, pero había un problemita. Era un fuego que dependía de su temperamento, no del Espíritu Santo. Y por eso se apagaba tan rápido como se encendía. Y hay personas exactamente así. Tienen entusiasmo, tienen mucho entusiasmo, pero tienen poca profundidad. Empiezan un proyecto y se creen en todos los ministerios. Aquí estoy, prometen, se emocionan, pero cuando viene la responsabilidad de los compromisos, como el mago, desaparecen. ¿Por qué? Porque una cosa es el entusiasmo humano y otra cosa muy diferente, tener el fuego de Dios en nuestras vidas. El entusiasmo depende de las circunstancias. El fuego de Dios depende de Dios aunque las circunstancias cambien. Y hace un tiempo compré una linterna que decía iluminación intensa. Una linterna que alumbraba no sé cuánto tiempo y me puse a jugar con ella y a neciarla. Y después de un tiempo noté que empezó a disminuir su intensidad, cada vez menos, hasta que se apagó. No se dañó, sino simplemente se le acabó la batería. Y eso que nos enseña que tarde o temprano toda energía humana se agota. Nuestras fuerzas se van a agotar. Nuestra paciencia se va a agotar. Nuestra motivación se va a apagar. Nuestro ánimo se agota. Pero el fuego que viene de Dios no depende de nosotros, sino depende de la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Cuando el fuego de Dios aparece, el hombre deja de mirarse a sí mismo y comienza a mirar únicamente a Dios. El verdadero fuego, iglesia, que Dios quiere que entiendamos hoy, no deben saltar a hombres, sino siempre debe saltar ¿a quién? A Cristo Jesús. Y Pedrito aprendió la lección. ¿Recuerda aquella pesca milagrosa que nos habla de Lucas capítulo 5? Que estaba Pedro llevando toda la noche pescando o intentando pescar. Era un pescador profesional. Conocía el lago de memoria. Sabía la hora precisa donde estaban los peces. Sin embargo, no pescaba absolutamente nada. Hasta que Jesús dijo, vuelve a echar la red. Y cuando la red echó, la sacó llena de peces. Pedro no dijo, qué excelente pescador soy. Sino que se arrodilló y dijo, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Lucas 5:8. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. ¿Por qué Pedro reaccionó así? ¿Por qué dijo eso si estaba viendo la voluntad de Dios y el milagro de Dios? Porque cuando el cielo interviene, el orgullo desaparece. Y eso mismo ocurrió en el altar del incienso. El fuego descendió y el pueblo cayó de rodillas. Vivimos en una cultura donde nos enseñan a ser autosuficiente, a decir, tú puedes solo, tú eres suficiente, confío únicamente en ti. Pero la palabra de Dios nos dice exactamente lo contrario. Juan 15:5 dice la palabra de Dios, yo soy de David y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará muchos frutos. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Jesús, ¿qué dijo? Separados de mí, ¿no pueden hacer qué? Nada. No digo algunas cosas, nada. Y eso no es una palabra de derrota, es una invitación a vivir conectados con la fuente que es Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y si no lo entendemos, iglesia, estamos expuestos a un peligro enorme. Y fue ese mismo peligro que enfrentó Pedro. Él decía, aunque todos te abandonen, yo estaré contigo. Qué seguridad, qué confianza, qué fortaleza. Pero era una confianza puesta en su propia capacidad. Unas horas después, ¿qué sucedió? Estaban negando al maestro. ¿Cuántas veces? 3 veces. Porque el fuego humano siempre tiene un límite. Pero el fuego que desciende del cielo
permanece aun cuando terminan nuestras fuerzas. Juan 18, 17 y 18. La mujer le preguntó a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? No, le contestó Pedro, no lo soy. Como hacía frío, los sirvientes de la casa y los guardias habían hecho una fogata con carbón. Estaba allí de pie, junto al fuego, calentándose, y Pedro estaba con ellos, también calentándose. Las personas que habían aprendido a Jesús, ahora Pedro estaba con ellos. Qué ironía. Un hombre que caminó con el Dios que hacía fuego, ahora está buscando otro fuego donde calentarse. Y creo que ahí está el problema de muchos creyentes. No dejan de necesitar calor, sino que empieza a buscar otro fuego donde buscar calentarse. Todo aquello que reemplaza la presencia de Dios de una u otra forma termina convirtiéndose en un fuego equivocado en tu vida, no importa que te caliente. ¿Y ese fuego qué puede ser? Puede ser el trabajo, puede ser el dinero, puede ser una relación, puede ser un entretenimiento, puede ser el reconocimiento, puede ser incluso el mismo ministerio que te está calentando. Porque iglesia, muchas personas siguen buscando a Dios, pero se conforman con trabajarle a Dios y son cosas totalmente diferentes. Una cosa es trabajarle a Dios, otra cosa es buscar de Dios. Pero ¿cómo empezó a enfriarse Pedro? ¿Qué sucedió en la vida de Pedro? Y yo descubrí 4 acciones de por qué Pedro se enfrió. Y lo que apunte, sería bueno que lo apunte a todo el mundo, porque podemos recordar las 4 acciones, que se va a decir muy rapidito, por las cuales podemos irnos enfriando poco a poco y ese carbón encendido puede irse apagando. Primero, la autosuficiencia. No fue un pecado grande, fue pequeñas decisiones que iba tomando. Y eso fue exactamente lo peligroso que hizo Pedro. Porque el fuego rara vez comienza con una explosión, casi siempre se va apagando lentamente. Y vamos a ver cómo ocurrió. Pedro comenzó diciendo, aunque todos te abandonen, yo estoy contigo. No te preocupes, yo estoy contigo. No dijo, con la ayuda de Dios vamos a estar firmes. Dijo yo. Y esa palabrita yo, aunque es pequeñita, puede ser muy peligrosa. Porque el orgullo espiritual siempre comienza diciendo yo. Yo nunca fallaré. Yo nunca cometeré lo que tú hiciste. Yo voy a resistir. Yo nunca caería. Y cuando dejamos de depender de Dios, empezamos a ser autosuficientes. Y ahí comienza el enfriamiento. Ustedes han visto videos de YouTube, no sé, de pronto en alguna parte, que cualquier parecido con la realidad es pura ficción, que de pronto una familia compra una mesa y la esposa dice al esposo, llama a alguien que darme. Y dice, no, ¿para qué? No hay que llamar a nadie, yo mismo darmo. Es más, ni el manual necesito. Después llega un tiempo y dice, ay, ¿por qué esa mesa con 3 patas y esos tornillos? Es que es una mesa exótica y esos tornillos sobran. La autosuficiencia siempre nos hace creer que sabemos más de lo que realmente sabemos. Segundo enemigo, la distancia. Mateo decía algo muy interesante, Pedro le seguía de lejos. No dejó de seguirlo, todavía caminaba detrás de Jesús, pero de lejitos. Y es una frase muy peligrosa, porque hay personas que siguen viniendo de la iglesia, pero de lejitos. Siguen orando, pero de lejos. Siguen sirviendo, pero de lejos. Ya no tienen la misma intimidad, ya no tienen el mismo hambre, ya no tienen el mismo fuego. Y no han abandonado a Cristo, sigue creyendo en Cristo. Simplemente que empezaron a caminar un poquito más lejos. Y uno nunca se da cuenta cuando comenzó, porque la distancia espiritual nunca se mide en metros. Se mide en intimidad. Es como cuando un matrimonio empieza a tener grietas en su vida. Nunca comienza por una sola discusión. Empieza con pequeños detalles. Dejan de conversar, después dejan de salir juntos, después dejan de reír, después dejan de escucharse y un día descubre que viven en la misma casa, pero están completamente distantes. La distancia siempre comienza con pequeños detalles. Tercer enemigo, el fuego equivocado. Y aquí llegamos a uno de los centros del mensaje de hoy, iglesia, que quiero que tengan mucha atención. Pedro tenía frío, y tener frío en necesidad no es pecado. Todos tenemos necesidad, todos vamos a tener frío en algún momento, todos vamos a estar cansados, todos vamos a atravesar momentos difíciles, porque eso Dios lo dijo en su palabra. El problema no era no tener frío, el problema era dónde se calentó Pedro. Y la palabra dice que se calentó junto a los soldados. Y mientras se calentaba, terminó ¿qué? Negando al Señor. Porque el lugar donde tú busques consuelo va a terminar moldeando tu corazón.
El fuego del mundo da comodidad, pero el fuego de Dios produce transformación. Y son dos cosas completamente distintas. Cuarto elemento, el cansancio espiritual. Que Dios es el discernimiento que pueda entender la magnitud de lo que Dios está diciendo esta mañana. No olvidemos que Pedro venía de Getsemaní. No había dormido, había visto horas de tensión, había visto prisionar a Jesús. Y el cansancio también puede influir muchas veces en nuestras decisiones, o influye. Por eso es que muchas veces el enemigo espera vernos cansados, agotados para actuar fácilmente. Hay batallas que se pierden no por falta de fe, sino porque hay cansancio excesivo en nuestras vidas. Yo creo que muchos como yo, a veces decimos cosas porque tenemos hambre. Yo con hambre digo cosas que no debo decir. Y el cansancio y el hambre son dos componentes que son explosivos. Imagínense cuánto podemos decir cuando estamos alimentados de la parte carnal y no alimentamos el alma. Es importante que descansemos para que podamos tener la voz pendiente de Jesús en nuestras vidas. 4 acciones que debemos identificar en nuestras vidas. Pero llegamos al momento más triste de la vida de Pedro. Volvamos a nuestro amiguito Pedro. Y entonces canta el gallo. Lucas 22:61. En ese momento, el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente, las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Imagínense una escena. Quiero que se vayan a ese momento. Hay soldados, hay gritos, hay acusaciones, hay confusión. Y en medio de todo ese caos, Jesús voltea su rostro y se encuentra con la mirada de Pedro. Yo no sé cómo fue esa mirada porque la Biblia no describe, pero sí te puedo decir cómo no fue. No fue una mirada de acusación, no fue una mirada de desprecio, no fue una mirada que está diciendo, te lo dije y vas a caer. Yo creo que era una mirada que decía, Pedro, no he terminado contigo. Pedro, ¿sabes qué? Tu caída no canceló mi llamado. Pedro, esto no termina aquí. Y cuando Pedro entendió eso, no pudo contener sus lágrimas. ¿Les ha pasado a ustedes que de pronto hay personas que las conocen tanto una conexión que solamente con una mirada te hablan todo y tú entiendes? ¿Pasaba mucho con nuestros padres o no? A mí me pasaba. En mirada ya me decían todo. Y hay algo que me ha impresionado mucho, que después que Pedro negó a Jesús, Pedro desaparece de la historia por un momento. No vuelve a hablar, no hace promesas, no vuelve a sacar la espada. Hay silencio y muchas veces Dios trabaja más en nuestros silencios que en nuestros aplausos. Hay lecciones que podemos aprender más cuando dejamos de defendernos, cuando dejamos de argumentar, cuando dejamos de justificar. Porque Dios es especialista en restaurar lo que parece acabado. ¿O no lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Pero volvamos al altar, el altar de sacrificio. Imagínense esto, el sacrificio ya terminó, el fuego ya hizo su trabajo. Ahora solamente quedan cenizas. Levítico 6:11. Luego deberá quitarse estas vestiduras, cambiarse a su ropa normal y llevar las cenizas fuera del campamento a un lugar ceremonialmente puro. Y uno puede preguntarse, ¿por qué Dios dio tanta importancia a las cenizas? Algo que aparentemente es insignificante. Porque para Dios las cenizas también enseñan. Las cenizas son un recuerdo que existió fuego. Son la evidencia de una batalla. Son pruebas que hay una batalla y una entrega. Pero también representa que ya se cumplió su propósito. Y aquí está el peligro, hermanitos queridos. Hay personas que viven toda su vida sentadas sobre las cenizas del pasado. ¿Alguna vez usted no se ha tropezado con una persona que siempre vive en el pasado? En el año 1800 sucedió esto. Hace 10 años me sucedió esto. En el culto de hace 3 años me sucedió esto. Siempre está en el pasado. Uno puede decir, hermano, pero ya, ¿qué sucedió ayer? Cuenta cosas nuevas. Algunos viven atrapados de los éxitos del pasado y otros viven atrapados en las derrotas del pasado. Pero ambos tienen el mismo problema. No te permite avanzar. Dios nunca va a llamar a alguien que está siempre mirando el pasado. Siempre Dios te está haciendo cosas nuevas, ¿o no lo creen? Y hay personas que tienen un doctorado, una maestría en viajar el pasado. Y siempre aterrizan en el mismo sitio. Si yo hubiese hecho. Y el problema es que regresan y nunca traen la solución. Aquí hay un detalle hermoso que tenemos que tener mucho cuidado. Dios nunca dijo, deja las cenizas allí. Dijo, recógelas
Y después dijo, sácala fuera del campamento. ¿Por qué? Porque si las cenizas seguían en el altar, no había espacio para nuevas cosas. Es una enseñanza hermosa. Si no sacas cenizas del pasado, no vas a tener espacio para tener cosas nuevas en tu vida. Y hay personas, aplaude al Señor Jesucristo. Cree a Dios. Y hay personas que están pidiendo de Dios, Dios mío, dame un nuevo comienzo, pero siguen abrazando ese fracaso anterior. Y Dios te dice, primero limpia el altar. Imagínense que alguien nos invita a almorzar a su casa. Llegamos a la mesa y encontramos los platos de desayuno, los vasos sucios, la servilleta. ¿Te provoca sentarte? Claro que no, tú te quedas como de pie. ¿Qué pasa aquí? O sea, estoy como sitio incómodo. Lo primero que tenemos que hacer para preparar una nueva comida es limpiar la mesa. Eso mismo hacía el sacerdote en el tabernáculo. Cada mañana preparaba el altar, porque Dios siempre trabaja con nuevos comienzos. Dios nunca llama final a un viernes de crucifixión. Siempre cuando Dios te llama, hay un domingo de resurrección. ¿Cuántos lo creen? Volvamos a nuestro amiguito Pedro. No dejemos ahí quietecito. Todavía estaba Pedro con los ojos hinchados de llorar. Se sentía avergonzado. Creía que todo había terminado. Y no sabía que en pocos días Jesús lo iba a estar esperando. ¿Saben dónde? Junto a otro fuego. Y ese encuentro cambió radicalmente la vida de Pedro. Porque el mismo hombre que lloró junto a las cenizas se ha invitado nuevamente a acercarse a otro fuego, pero esta vez no para que pueda negar a Dios, sino para ser restaurado. Juan 21:12. Ahora acérquese y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. La última vez que vimos a Pedro estaba rodeado de cenizas, con culpa, con lágrimas, con preguntas, con esa sensación de que había perdido todo. Y entonces Jesús hace algo maravilloso. Jesús resucita, pero no va a buscar a Pilatos, no va a buscar a Herodes, no va a buscar a los sacerdotes. ¿A quién va a buscar? A sus discípulos, y especialmente un hombre, a Pedro. Y mientras esto ocurre, Pedro toma la decisión de volver al pasado, volver a pescar. A simple vista parece una frase sin importancia, pero creo que significa mucho. Muchas veces cuando tenemos un tropiezo, volvemos al pasado. Porque pensamos, fallé. Pero Pedro vuelve al lago, al mismo lugar donde comenzó todo. Lanza la red nuevamente, una vez, 2 veces, 3 veces toda la noche. ¿Y qué sucede? No pesca nada, nuevamente, ni un pez. Es curioso, ¿no es cierto? La primera vez que Jesús llamó a Pedro, ¿dónde estaba? En la misma situación. Al amanecer Jesús se aparece a la orilla y dice algo que conmueve profundamente. Echa la red a la derecha. Y vuelve a suceder. La red se llena y en ese momento Juan dice, es el Señor. Y Pedro sigue siendo Pedro. No espera que el bote llegue, sino que se baja y no pregunta cuántos metros faltan, sino empieza a caminar. Porque después de todo, Pedro sigue siendo impulsivo. Pero ahora hay una gran diferencia. Ya no corre confiando en sus fuerzas, sino corre confiando desesperadamente hacia Jesús. Dios no te quita nada, Dios te añade. Pedro sigue siendo Pedro, pero ya con la voluntad de Dios. Ese es el Dios que tenemos, es un Dios bueno. Dios no te llama al altar para quitarte, llama para moldearte, para hacer algo grande en tu vida. Y llegó el fuego que cambia todo, que cambió todo para Pedro. Hechos 2, 1 y 4, de 1 y 4. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Comparemos 2 fotografías. La primera, Pedro en el patio del sumo sacerdote calentándose en un fuego extraño con los soldados. Tiene miedo, niega a Jesús, tiembla de miedo ante una criada. La segunda foto, Pedro en Jerusalén, predicando ante miles de personas,
autoridades religiosas y predica con una autoridad tal que todo el mundo sorprende. Pregunta, iglesia, ¿qué pasó entre una fotografía y otra? No tomó un curso de coaching ni de algo. Descendió el Espíritu Santo sobre su vida. Llegó Pentecostés. Ese fue el cambio, la llenura del Espíritu Santo. No fue un cambio de personalidad. Pedro siguió siendo Pedro, pero cambió su naturaleza espiritual. A mí me encanta cuando Dios nos deja ser lo que somos. Yo siempre digo a las personas, no pierdas tu esencia, simplemente deja que Dios te actúe en tu vida. Y Pedro, seguía siendo apasionado, seguía siendo espontáneo, pero ahora su pasión no nacía de su temperamento. ¿Nacía de qué? Del Espíritu Santo. Durante miles de años, más de 3.000 años, el fuego descendió sobre un altar. El Levítico descendió sobre un altar. En el tabernáculo, sobre un altar. En el templo, sobre un altar. En el monte Carmelo, sobre un altar. Pero en Pentecostés, ¿descendió sobre quién? Sobre cada uno de nosotros. Y eso es sorprendente y maravilloso. Eso cambia toda la historia de la redención. Porque Dios está diciendo, ahora ustedes son mi altar, cada uno de ustedes. Yo no habito únicamente en un lugar, en un sitio. Yo habito en cada uno de ustedes y ustedes son templos sagrados del Espíritu Santo. Así que esta iglesia, no solamente este sitio, es mucho más. Y de recuerdo, este no es nuestro sitio. Dios nos tiene preparado un sitio maravilloso y grande. No sé dónde, yo sé solamente que es hacia el oriente, pero vamos a tener testimonios para impactar muchas vidas. ¿Cuánto lo creen? Y llegó el Espíritu Santo y vino no solamente para producir experiencias, sino para dar transformación. Levítico 6:12, parte de que nos dice. Cada mañana el sacerdote le echará leña nueva al fuego. Luego acomodará la ofrenda quemada sobre él y también quemará la grasa de las ofrendas de paz. Noten algo importante. Dios no dijo, pondrá fuego cada mes. Dijo, pondrá fuego cada mañana. Cuando nació mi hijo Carlos David, nadie me dijo, aliméntalo hoy y ya tendrá comida para todo el año. Había que alimentarlo en la mañana, o que tienen hijos, o que viven esa cuestión en la mañana, en mediodía, en la tarde, en la noche. Cada día hay que poner fuego. Dios nos envía el fuego viene de Dios, pero nosotros tenemos que acercar la leña. Dios da vida, pero nosotros tenemos que cultivar la comunión. Dios nos da el espíritu, pero nosotros tenemos que decidir caminar con Él. Esa es la dinámica de la vida cristiana. Dios enciende fuego y nosotros tenemos que mantenerlo. Y no hay nada espectacular de colocar leña. Lo importante es saber que si no la colocamos, se puede apagar el fuego que Dios ha encendido en cada uno de nosotros. Y hoy hay un llamado especial para cada uno de nosotros. No importa si alguna vez has sentido que te estás enfriando. No importa si llegaste de pronto con la ceniza en tu corazón. O de pronto si has sentido que has fallado a Jesucristo. El mismo Dios que descendió del fuego, el mismo Dios que restauró a Pedro, está diciendo, mi historia no ha terminado contigo. Yo todavía estoy aquí para que tu fuego se apague. Y hoy tenemos una invitación especial que Dios nos llama, como llamó Pedro. Hey, ven, sigue camino conmigo. Tu historia apenas está comenzando en los caminos de Dios. Les vamos a ponernos de pie, por favor. En este momento te invito a que pienses por un momento qué leña estás entregando del fuego de Dios. ¿Qué está alimentando tu vida espiritual? ¿Dónde te estás calentando? ¿Qué estás esperando para que puedas tener un fuego ardiendo en tu vida? Para que puedas volver a ese primer amor. Para que no hagas las cosas por rutina. Esta mañana hemos caminado con Pedro. Hemos visto que dejó las redes, que siguió a Jesús. Lo hemos visto caminar sobre las aguas. Lo vimos amar profundamente a Jesús. Lo vimos fallar. Pero también hemos visto que Jesús lo vuelve a llamar con amor. Hoy Dios nos está llamando nuevamente. Nos está diciendo quiero que tu fuego siga encendido. Y esta iglesia es una iglesia que va a estar encendida para multiplicar su fuego. ¿Cuánto lo creen? Amén. Así que si tú crees que en este momento necesitas que Dios actúe en tu vida, que si necesitas que pronto que ese fuego no se apague, te invito a que pases aquí adelante para que podamos decir a Dios, necesito el fuego en mi vida. Porque de pronto llegamos esta mañana con mucho entusiasmo, o de pronto llegamos cansados, o de pronto llegamos con sueños, con proyectos. Pero en el momento de decir, Señor Jesús, mis fuerzas son limitadas. Como Pedro entendió,
El cansancio nos puede alcanzar, la fatiga nos puede alcanzar, pero cuando estamos contigo, aunque las circunstancias cambien, yo voy a estar pendiente a agarrar de tu mano. De pronto nos damos cuenta que sigues viniendo a la iglesia, sigues cantando, sigues alabando, pero necesitas volver a encender el fuego de Dios. Dios nos llama hoy a que tengamos un altar encendido. Vamos a cantar una canción porque yo siempre he dicho que cuando cantamos a Dios, Dios limpia los ambientes. Y después yo voy a orar por ustedes, por favor. En mi angustia yo clamé a ti. No te veo, pero te Cierra tus ojos. Dile a Dios que trata con tu vida, que el altar esté encendido, que el fuego reine en todo lo que tú hagas. Ten una comunión íntima con Dios. En mi angustia yo clamé a ti. No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás aquí. Sí, Señor Jesús. Sí, Padre. Te puedo sentir. Así es, Señor Jesús. Tú estás esta mañana aquí reinando, Padre Santo, Señor Jesús. Sí, Padre Santo. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, Sí, sí Señor. quiero adorarte. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, sí quiero adorarte. Sí, Señor Jesús, sí, Padre amado. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Así es, Señor. Tu luz rompe condenas, no tiene barreras. Sí, Señor Jesús, sí, Padre Santo, Señor Jesús. Padre Santo, gracias, Padre Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres un Dios maravilloso, Señor Jesús. Hoy entendemos que el problema nunca fue fuego, Señor Jesús. El problema muchas veces fue que nuestra leña no se indicada para calentar el fuego. Tú no has dejado de amar, tú no has dejado de amar a esta iglesia de Rabí, a tu pueblo. Tú nunca lo dejaste esperando. Fuimos nosotros que de pronto descuidamos el fuego de nuestro Espíritu Santo. Señor Jesús, en este momento te pido que nos des discernimiento, capacidad, sabiduría para poder entender que dependemos de ti, no de las circunstancias. Que no importa que estemos viviendo, el fuego está encendido si estás con nosotros. Hoy, Señor Jesús, venimos como un pueblo con humildad, Señor Jesús, reconociendo que dependemos de ti. No queremos aparentar que todo está bien. No queremos esconder las cenizas. No queremos esconder nuestros fracasos. Venimos tal como somos, dependientes y limitados de tu presencia. Guárdanos, Señor Jesús. Líbranos de momentos de angustia y desesperación, de robo, de atraco, de problemas con la justicia, de enfermedades, de todo lo que no sea tuyo. Haz que tu gracia reine sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestra generación. Que sea una luz que alumbre donde vayamos. Que tu gracia y tu misericordia reine en cada sitio donde nosotros lleguemos. Que se extienda a nuestra familia. Que sea un instrumento de bendición. Enciende, Padre Santo, lo que de pronto se ha comenzado a apagar. No permitas que tu presencia se apague en otras vidas. Levanta, Señor Jesús, al que se sienta caído en este momento. Levanta a esa persona que de pronto hoy se siente necesitada. Levanta y da de fortalecer al necesitado. Restaura lo que está caído, Padre Santo, reventado o roto, Señor Jesús. Señor Jesús, desciende tu Espíritu Santo como hiciste en Pentecostés. Te pido que nos vayas con tu Espíritu Santo. Señor Jesús, en este momento te pido, Padre Santo, que derrames un fuego. Cierra tus ojos en este momento y empieza tú a hablar con Jesús. Este es el momento, Señor Jesús, cuando dos o más están reunidos, Dios está presente. Aprovecha este momento y tú mismo empiezas a hablar a Jesús mientras yo estoy orando por ti, Señor Jesús. Comunícate con Dios. Padre Santo, en este momento te pido que llenes a tu iglesia, a tu Espíritu Santo. Que nunca nos acostumbremos a tu presencia, que no veamos común lo que es sagrado. Que nunca limitemos el fuego por nuestros pensamientos. Señor Jesús, que podamos entender que un sacrificio no limita tu bendición. Para eso te pedimos que podamos apuntar siempre a Cristo y no a los hombres. Hoy ya no traemos un sacrificio de un animal. Hoy recordamos que tú fuiste sacrificado por nosotros, que tú nos diste vida eterna. Señor Jesús, en este momento te pedimos que nos bañes con tu Espíritu Santo. Señor Jesús, te doy gracias por cada persona aquí presente. Te doy gracias porque tú te has manifestado, Señor Jesús.
Te doy gracias porque tú haces grandes obras de esta iglesia. Vas a impartir, Señor Jesús, bendiciones hasta que sobreabunden. Vas a llevar a sitios de privilegio, Padre Santo, para que tú puedas extender tu palabra a través de nosotros, Señor Jesús. Vas a romper fronteras, Señor Jesucristo, porque sabemos que tú eres el que nos sostiene. No limites la obra de tus hijos con palabras necias, Señor Jesús. Da palabras de bendición. Y en este momento, Señor Jesús, te decimos gracias y vamos a prepararnos para tomar la Santa Cena, sabiendo que tú en la Santa Cena también te manifiestas. Te damos gracias, Padre Santo, porque has permitido, Señor Jesús, que podamos reconocer que dependemos de ti solamente. Te doy gracias por cada persona aquí presente. Te pido que nos bendigas en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor Jesús. Cuando nos humillamos ante Dios, Dios se manifiesta. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios se va a manifestar en esta iglesia? ¿Cuántos son conscientes que tenemos un Dios de lo imposible? ¿Cuántos pueden decir Dios es un Dios bueno? Y como es un Dios bueno, Dios siempre llega a esas personas que lo necesitan. Entonces, si alguna persona está aquí por primera vez o está escuchando este mensaje por primera vez o nos están viendo a través de los medios audiovisuales, te invito que aceptes a Jesús en tu vida, que digas que quieres ser tu Padre Celestial, que te anote tu nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. Si decides hacerlo, te invito que cierres tus ojitos y repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias porque tú has permitido, Señor Jesús, que yo sea escogido entre mucha gente, que tú me hayas llamado, Padre Santo, Señor Jesús, y te acepto hoy en este momento como mi Señor y mi Salvador. Reconozco mi condición de pecador. Te pido que borres todos mis pecados, Señor Jesús, que tengas misericordia de mí, que me hagas un hombre nuevo, que pase de ser una criatura hecha por ti a ser un hijo legítimo tuyo, Padre Santo, que apunte mi nombre de libro de vida y no lo borres nunca jamás. Y te doy gracias en nombre de tu Hijo Jesucristo. Si hiciste esa oración, ya es un nuevo hijo de Dios. Ponte un aplauso de Dios. Pedro pudo ser recordado como el hombre que negó a Jesús. ¿Amén o no amén? Sin embargo, es recordado como el hombre que pudo hacer que descendiese la gracia de Dios sobre su pueblo. Porque la gracia habla más que el fracaso de nuestras vidas. Así que antes de irnos a nuestra casa, quiero hacerte una invitación. Cada mañana de esta semana, cuando abras tus ojos, pienses con qué está alimentando tu vida espiritual. No pienses en tus problemas. No empieces a revisar tu celular a ver qué noticias hay. Empieza a decir, ¿qué leña voy a poner en el fuego del Espíritu Santo? Vas a orar, vas a desayunar, vas a leer palabra, vas a cantar alabanzas. Empieza a alimentar tu vida espiritual para que no se apague. ¿Cuántos van a hacer? Porque cuando hay fuego, Dios se manifiesta. Una leña que se mantiene encendida no permite que el fuego se apague. Y mientras esta iglesia siga amando a Cristo, mientras esta iglesia siga predicando su palabra, mientras esta iglesia vea a Dios y no vea a los hombres, vamos a ser una iglesia que esté encendida. ¿Cuántos lo creen? Yo soy un Dios bueno y maravilloso y nos va a sostener. Amén. Dios los bendiga inmensamente y que Dios mantenga firmes en su palabra. Buscaba agua en el desierto, con mi espíritu sediento. Tu gracia me inundó y un nuevo día comenzó. No estaba solo en mi camino, tú has cambiado mi destino. Abriste el cielo para mí y tu amor me transformó. Y ahora vivo solo para ti. Hay vida en tu río, hay libertad. Levanto mi voz, tu luz brillará. Hay vida en tu río, hay libertad. Tengo la victoria y nada me detendrá. Hay vida en tu río, hay libertad. Levanto mi voz, tu luz brillará. Hay vida en tu río,
espíritu sediento, tu gracia me inundó y un nuevo día comenzó. No estaba solo en mi camino, tú has cambiado mi destino. Abriste el cielo para mí y tu amor me transformó. Hay vida en tu río, hay libertad. Levanto mi voz, tu luz brillará. Hay vida en tu río, hay libertad. Tengo la victoria y nada me detendrá. Hay vida en tu río, hay libertad. Levanto mi voz, tu luz brillará. Hay vida en tu río, hay libertad. Tengo la victoria y nada me detendrá. Hay un río de alegría, hay un río de poder, hay ríos de agua viva llenando todo mi ser. Hay un río de alegría, hay un río de poder, hay ríos de agua viva llenando todo mi ser. Hay vida en tu río, hay libertad. Levanto